Cuando uno piensa en la WWE, enseguida le vienen a la mente nombres que marcaron toda una era. Superestrellas que estuvieron bajo los focos durante años. Pero, ¿y si algunas grandes leyendas solo pasaron por este cuadrilátero un breve instante, casi sin ser notadas, casi olvidadas? Hoy vamos a echar un vistazo precisamente a esos capítulos ocultos. Y empezamos con un hombre cuyo nombre llegó incluso hasta la Casa Blanca. 1. Mr. Wrestling 2. En los días de los territorios del wrestling, John Walker, más conocido como Mr. Wrestling 2, era una de las mayores atracciones del sureste de los Estados Unidos. Con su distintiva máscara blanca y negra y un estilo clásico pero efectivo, se convirtió en un auténtico favorito del público en Georgia y Florida. Su popularidad llegó incluso a la política. Se decía que era el luchador favorito del presidente Jimmy Carter y fue invitado a su toma de posesión en 1977. Sin embargo, para Mr. Wrestling 2, la máscara era algo más que un accesorio. Cuando el servicio secreto le pidió que se la quitara por razones de seguridad, se negó rotundamente. Para él, la máscara separaba su figura pública de su vida privada. Prefirió renunciar al gran momento con el presidente antes que traspasar esa línea. Una decisión notable que dice mucho de su carácter. Pocos saben que en 1984, tras la compra de Georgia Championship Wrestling por parte de Vince McMahon, estuvo brevemente en el ring de la WWF, pero sus mejores días ya habían quedado atrás. Tras menos de un año, volvió a desaparecer de la promoción en silencio. Un héroe regional, conocido en la política y, aún así, solo una pequeña nota al pie, a menudo olvidada, en la historia de la WWE. ¿Qué decisión te impresiona más? ¿Su valentía por ser consecuente o su lealtad a su propia identidad? 2. Samoa Joe. Al oír el nombre de Samoa Joe, uno piensa inmediatamente en un luchador implacable con una mirada gélida y una mezcla brutal de técnica de sumisión y golpeo contundente. En TNA y Ring of Honor se convirtió en la figura simbólica de un luchador que ascendió a la élite absoluta fuera de la WWE. Durante años fue considerado el nombre más importante que la WWE nunca había fichado, hasta que finalmente firmó en 2015 y sacudió la escena. Lo que muchos han olvidado, sin embargo, es que su primer contacto con la WWE se remonta a mucho antes. En marzo de 2001, incluso antes de desarrollar la imponente estatura que conocemos hoy, apareció en el programa del WWF Jacked. Su oponente fue S.A. Ríos, un nombre que por aquel entonces ya había perdido relevancia. El combate fue corto, discreto y apenas dejó huella. Ni estilo de sumisión dominante, ni dureza psicológica. Solo un joven luchador que apareció un momento en pantalla y volvió a desaparecer. Echando la vista atrás, esa aparición resulta casi surrealista. ¿Quién habría imaginado entonces que precisamente ese nombre marcaría a toda una generación pocos años después? ¿Que dominaría NXT y se convertiría en una figura central de Raw? ¿No es fascinante cómo incluso las grandes carreras comienzan a veces con un momento casi olvidado? 3. Bruiser Brody. Cuando se habla de las figuras más aterradoras de la historia del wrestling, no puede faltar un nombre: Bruiser Brody. Con su melena salvaje, su mirada imprevisible y un estilo que recordaba más a una pelea callejera que a un combate clásico, encarnaba la violencia pura en el ring. En los años 70 y 80 fue todo un icono, especialmente en Japón, venerado como un guerrero casi imparable. Brody luchó en casi todos los territorios importantes, desde la NWA y la AWA hasta la WCCW, pasando por New Japan y All Japan Pro Wrestling. Parecía que había dejado huella en todas partes, excepto en la WWE. Pero eso no es del todo cierto. Pocos saben que ya estuvo en el ring en la época de la WWF bajo el mando de Vince McMahon padre. Su combate más conocido allí fue un enfrentamiento con Bruno Sammartino, un duelo entre dos personalidades más grandes que la vida misma que sin duda tenía potencial para más. Pero Brody nunca fue alguien que se adaptara. Tras un altercado entre bastidores con Gorilla Monsoon, fue despedido de inmediato.
Así terminó abruptamente su episodio en la WWE. Nunca regresó. Y, sin embargo, su breve paso sigue siendo un detalle fascinante en una carrera que, de todos modos, fue más grande que cualquier promoción individual. ¿No es asombroso lo cerca que estuvieron algunas leyendas de una historia totalmente distinta? 4. The Fabulous Freebirds. Cuando hoy se oye el nombre de Michael P.S. Hayes, se piensa sobre todo en su largo papel entre bastidores en la WWE. Pero mucho antes de trabajar como productor, fue el líder de una de las facciones más influyentes de la historia del wrestling americano, The Fabulous Freebirds, junto a Terry Gordy y Buddy Roberts. A finales de la década de 1970, aportaron a los pabellones una energía rebelde marcada por el rock and roll y cambiaron para siempre la imagen del wrestling por parejas. En World Class Championship Wrestling, libraron batallas legendarias contra la familia Von Erich, una rivalidad que hacía arder cualquier arena de Texas. Además, fueron el primer equipo en salir al ring regularmente con su propia música de entrada, un detalle que hoy parece obvio, pero que entonces fue revolucionario. En 1984, durante la llamada era Rock and Wrestling de la WWF, parecían encajar perfectamente en el concepto. Firmaron y aparecieron en algunos espectáculos. Pero su estancia fue efímera. Según los rumores, llegaron tarde a un evento y molestaron a André el Gigante, un momento que tuvo mucho peso tras las cámaras. Poco después, desaparecieron de la promoción. A pesar de ello, su influencia perduró y más tarde fueron incluidos, como merecían, en el Salón de la Fama. ¿Qué aspecto habría tenido la división por parejas si se hubieran quedado? 5. Christopher Daniels. Christopher Daniels, llamado con reverencia The Fallen Angel por los fans, fue durante décadas una figura fundamental de la escena independiente estadounidense. Con su técnica fluida, su sincronización precisa y su excepcional narrativa en el ring, evolucionó mucho más allá del estatus de luchador talentoso. Se convirtió en una fuerza impulsora fuera de la WWE y en un pilar de Ring of Honor y TNA, donde ganó innumerables títulos y disputó combates legendarios. Ya en el año 2000, ganó el primer torneo King of the Indies de Apple Bailey, consolidando su reputación como uno de los mejores luchadores independientes de su generación. Lo que muchos no saben, sin embargo, es que Daniels ya apareció en la programación de la WWE a finales de los 90. En una época en la que la WWF producía varios formatos secundarios, compitió en Shotgun Saturday Night y disputó 2 combates contra Taka Michinoku. Oficialmente estaba previsto como talento de refuerzo, pero incluso en ese papel, su precisión técnica destacó notablemente. No recibió un contrato a largo plazo y volvió a desaparecer de la promoción. Pero esas breves apariciones le dieron experiencia y visibilidad, y tal vez también la certeza de seguir su propio camino. No es digno de mención que algunas carreras se vuelvan legendarias precisamente por no elegir el camino evidente. 6. Tiger Mask. En la historia del wrestling japonés, apenas hay una figura tan importante culturalmente como Tiger Mask. Originalmente, el personaje nació a finales de los años 60 en un manga sobre un luchador enmascarado que defiende la justicia. La serie de anime posterior, con más de 100 episodios, convirtió a Tiger Mask en un fenómeno nacional. New Japan Pro Wrestling reconoció el enorme potencial y finalmente llevó al personaje al cuadrilátero. El primer hombre bajo la máscara fue Satoru Sayama, un talento excepcional con una mezcla única de precisión técnica y espectaculares maniobras aéreas. Sayama revolucionó el wrestling de peso ligero con su estilo e influyó en toda una generación. Menos conocido es que, a principios de los años 80, también estuvo en el ring de la WWF. En aquel entonces existía una colaboración entre la WWF y New Japan que permitía apariciones mutuas. Tiger Mask actuó varias veces en el Madison Square Garden, probablemente el recinto más prestigioso de la promoción. Su wrestling rápido y fluido fascinó al público estadounidense, que apenas estaba acostumbrado a un enfoque tan dinámico. Su estancia en la WWF fue corta,
pero dejó huella. El nombre de Tiger Mask fue continuado más tarde por varios luchadores, pero Satoru Sayama sigue siendo el icono original. ¿Cómo habría evolucionado la división de peso crucero si esa influencia hubiera permanecido de forma duradera? 7. Kevin Von Erich. Cuando se trata de tradición de wrestling en Texas, un nombre surge inevitablemente. La familia Von Erich. Una dinastía marcada por la fama, la tragedia y momentos inolvidables. Kevin Von Erich no solo fue uno de los miembros más conocidos de esta familia, sino también el último que queda con vida. Con su larga melena rubia, su físico atlético y su estilo apasionado, se convirtió en la pieza central de World Class Championship Wrestling, la promoción de su padre. Mientras muchos luchadores viajaban por diferentes territorios, Kevin permaneció fiel a su hogar. Casi toda su carrera transcurrió en Texas. Allí libró encarnizadas y emotivas rivalidades con los Fabulous Freebirds, enfrentamientos que hacían temblar arenas enteras y que marcaron de forma duradera el estilo de wrestling del sur. Especialmente llamativa era su seña de identidad. Luchaba descalzo, sin botas, sin protección adicional, solo intensidad pura y entrega sin concesiones. Esa imagen se convirtió en una de las más distintivas de la década de 1980. Lo que casi nadie sabe, sin embargo, es que en 1980 Kevin Von Erich luchó una única vez en la WWF. En una aparición en el Madison Square Garden, derrotó a Johnny Rodz. Fue su único combate en esta promoción. Poco después, regresó a Texas. ¿Fue tal vez precisamente esa independencia lo que hizo que su leyenda fuera tan especial? 8. Kevin Sullivan. Cuando se habla de las personalidades influyentes de la WCW, es casi imposible pasar por alto a Kevin Sullivan. Durante muchos años no solo fue un luchador en activo, sino también una de las mentes creativas detrás de numerosas historias. Se recuerda especialmente su oscuro papel como Taskmaster y líder del Dungeon of Doom, una facción cuyo objetivo declarado era destruir a Hulk Hogan. Los personajes parecían a veces exagerados y casi surreales, pero fue precisamente esa mezcla de misticismo y locura lo que hizo a Sullivan tan fascinante. Lo que muchos no saben, sin embargo, es que ya en la década de 1970, Sullivan estuvo en el ring de la WWF bajo el mando de Vince McMahon padre. Por aquel entonces actuaba como babyface, es decir, como favorito del público. Tenía una base técnica sólida, una apariencia atlética y mucha intensidad. Sin embargo, nunca se le impulsó hacia el evento estelar. La razón era simplemente su estatura. En una era en la que primaban sobre todo el físico imponente y la dominancia física, su talento por sí solo no bastaba para llegar a lo más alto. Finalmente abandonó la promoción y encontró en la WCW la plataforma que le ofrecía mayor libertad creativa. Su etapa en la WCW fue breve y cayó en gran parte en el olvido. ¿No demuestra su historia que, a veces, es precisamente el rechazo lo que allana el camino hacia una leyenda propia? 9. Public Enemy. Al hablar de los caóticos años iniciales de la ECW, no puede faltar un equipo. Public Enemy, compuesto por Rocco Rock y Johnny Grunge. Ellos encarnaban todo lo que representaba la ECW: rebeldía, riesgo y absoluta anarquía en el ring. Sus combates eran menos encuentros clásicos de wrestling y más bien disturbios controlados. Mesas, sillas e incluso objetos del público formaban parte de su arsenal de armas. Sigue siendo especialmente célebre el momento en que los fans, a una señal, lanzaron sillas en masa al ring, una escena que reflejaba a la perfección la imagen extrema de la ECW. Tras su éxito en la ECW, tanto la WCW como la WWF intentaron fichar al dúo. Inicialmente se decidieron por la WCW, donde ganaron títulos por parejas, aunque nunca encajaron realmente en el formato más conservador. En 1999, finalmente dieron el paso a la WWE, pero el ambiente fue tenso desde el principio. Entre bastidores, se consideraba una afrenta que años antes hubieran rechazado una oferta de la WWF. En un combate televisado contra The Acolytes, Bradshaw
y Farouk fueron claramente dominados. Fue un mensaje contundente. Poco después, abandonaron de nuevo la promoción. Su etapa en la WWE fue corta y amarga, pero su legado en la SWBL permanece intocable. ¿No muestra este capítulo lo decisivos que pueden ser el momento oportuno y la lealtad en el negocio del wrestling? 10. Taz. Con su estatura compacta, su mirada intensa y un estilo de lucha marcado por una dureza sin concesiones, Taz se convirtió en una de las figuras más influyentes de la SWBL. No necesitaba una altura impresionante para imponer respeto. Sus variaciones de suplex, su preciso agarre y su control casi clínico en el ring lo convirtieron en una auténtica máquina de sumisión. La imagen de Taz marchando hacia el ring con una toalla sobre la cabeza sigue siendo inolvidable para muchos fans de la década de los 90. Lo que a menudo se pasa por alto es que Taz no solo tuvo una aparición breve y discreta en la WWE, sino un debut que causó sensación. En el Royal Rumble de 2000 se enfrentó por sorpresa a un Kurt Angle, que por entonces estaba invicto. En menos de 5 minutos, obligó a Angle a rendirse en el Madison Square Garden, un momento que pareció el comienzo perfecto para una gran carrera. Sin embargo, las lesiones, especialmente en el cuello y la espalda, pasaron factura. Su estilo intenso había dejado huella. En lugar de seguir arriesgando su salud, terminó su carrera activa y pasó a la mesa de comentaristas, donde convenció con su voz característica y su agudeza analítica. A veces basta con un único momento perfectamente ejecutado para permanecer en el recuerdo. 10 nombres, 10 carreras. Y cada uno de estos capítulos demuestra que incluso los luchadores más grandes o influyentes solo estuvieron a veces un breve momento en el ring de la WWE. Algunos desaparecieron silenciosamente, otros protagonizaron un único momento inolvidable. Pero todos demuestran lo sorprendente y compleja que puede ser la historia del wrestling. ¿Qué nombre te ha sorprendido más? Escríbelo en los comentarios. Y si te gustan estas historias ocultas del wrestling, suscríbete al canal y deja un like para no perderte ninguna otra historia emocionante.